Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Confirma que ven la pantalla y me escuchan bien, por favor. Sí, señor. Sí, señor, lo escuchamos bien. Bueno, entonces, en la clase anterior, ayer, estuvimos revisando temas de herencia, azulamiento, lo básico de programación orientada a objetos y ahorita vamos a revisar lo de polimorfismo, abstracción y arrays. Bueno, entonces ya habíamos visto los conceptos. Bueno, habíamos hablado de los conceptos del polimorfismo, ¿no? Habíamos hablado de cuando heredamos, teníamos nosotros, me toma acá la cámara, a ver qué pasó. Ahí ven la cámara. No, señor. Ahora sí. Bueno,
Sí, señor. Entonces, habíamos hablado que cuando nos heredamos del padre, heredamos lo que son eh, los atributos y los métodos. Y esos métodos, pues tienen unas acciones que pueden ser modificadas por eh, el hijo, la subclase. O no, puede modificarlas o no, ¿no? Ese es el polimorfismo. Cuando agarramos un método y hacemos modificación, cuando heredamos de una clase hacemos modificación de esos métodos. Y también está la sobrecarga de métodos. Tenemos el mismo método con el mismo nombre, pero con parámetros distintos. Estamos haciendo sobrecarga de métodos. Ahí está la explicación de lo que habíamos hablado. Y vamos a mirar entonces el ejemplo. Pero antes de entrar a esto, ¿cómo les fue? Código yo lo había subido el día de ayer, ¿no? ¿Cómo les fue con ese tema? ¿Lo miraron? ¿Lo hicieron? Disculpe, profe, es que se le cortó el audio en un momento. ¿Cómo nos fue con qué? ¿Se me cortó? Sí, ya ha quedado silenciado. Que ¿cómo les fue con los ejercicios? ¿Lo terminaron en la casa? Lo básico, encapsulamiento, herencia. ¿Cómo les fue con ese tema? Ah, sí, señor, todo muy bien. ¿Sí? Preguntas sobre eso, por favor, si de pronto alguien lo miró y tiene alguna pregunta, ¿no? Bueno, entonces vamos a crear otra carpeta. Hemos estado trabajando en la de semana 1-2. Voy a crear ahí otra carpeta. Polimorfismo. Y aquí vamos a crear igual en la clase de ayer, principal y un modelo. Y vamos a crear clase main. Y aquí usuario. Bien, vamos a entrar aquí directamente a semana 1 y 2 para trabajar desde ahí. Que ahí es donde estábamos trabajando ayer, ¿no? Eh, 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 no se me le quedó la clase. Y antes de que me olvide como ayer, me tomé, ¿no? Por eso es bueno siempre estar dentro de la carpeta donde estamos en nuestro proyecto para que de pronto no se pueda implementar o la- los diferentes clases, librerías, en este caso los paquetes para que no surjan errores. Bueno, entonces vamos a crear un usuario. Ya sabemos que los atributos son privados. Vamos a crear un string para el nombre. Creo que ese lo habíamos hecho ayer. Ayer el último que hicimos fue de herencia. No, no lo habíamos hecho. Bueno, el nombre y el email.
Creamos el constructor. Y los getter y setter, ¿no? Esto yo creo que ya lo tienen dominado, ¿no? Entonces, tenemos un usuario con atributos nombre, email, el constructor para poder crear el objeto y enviarle parámetros nombre, email y sus getter y setter. También vamos a crear unos métodos que no devuelve nada. Mostrar info, creo que la estamos llamando. Y nos va a permitir mostrar esas variables. Yo porque presento que ya había hecho esto. O se parecía al ejercicio, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces tenemos un método para mostrar la información. Pues la intención es crear varios métodos para que las clases que hereden de esos métodos hagan las modificaciones correspondientes. Entonces vamos a crear otro método acá que tampoco devuelva nada. Definir permisos. Y este sencillamente permiso para el usuario. Y ya. Entonces, bueno, y vamos a hacer la sobrecarga de métodos, ¿no? Entonces, tenemos un método que es mostrar info, el cual va a imprimir nombre, email. Tenemos un método que es definir permisos, y imprime cualquier cosa ahí. Permiso para el usuario, por ejemplo. Y otro método que también se llame definir permiso, pero pues en este caso el de anterior no recibe parámetros y que este sí reciba parámetros, que reciba el rol del usuario. Entonces, permiso para él, podemos, depende del rol que le coloquen. Permiso para el usuario, permiso para él, o permiso para el rol. Le colocamos dos punticos y el rol. Y acá estamos aplicando la sobrecarga de métodos en nuestra clase plantilla, nuestro pollo. ¿Cómo vamos hasta acá? Ya imagino que eso lo hacen rápido, ¿no es cierto? Un problema. Profe, una pregunta, ¿ahí hay necesidad de hacer un constructor vacío o no? Recuerden que el constructor vacío, el Java, cuando usted crea el objeto de una vez, él lo coloca, ¿no? Usted sí va a utilizar en la creación del objeto sin parámetros, entonces utiliza el constructor vacío, pero en este caso no vamos a utilizarlo con parámetros, así que no es necesario. Gracias. Pregunta hasta acá, ¿cómo vamos hasta acá, por favor? De momento, lo único diferente que hemos hecho es crear dos métodos con el mismo nombre. Fíjense que llaman igual, ¿no? Tienen el mismo nombre, definir permisos, pero la diferencia es que este método no recibe parámetro y este método recibe un parámetro. Esa es la única diferencia. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno. Vamos a crear otro archivo que va a ser invitado para definir como el rol invitado. Y pues esta clase va a heredar de usuario. Recordemos que hicimos ayer en el tema de herencia, pues si tenemos un constructor, debemos nosotros llamar al constructor de padre.
En este caso, este invitado no va a tener ningún atributo. Entonces, podemos crear el constructor directamente desde aquí. Si tuviera un atributo, pues lo podemos crear dándole clic derecho a acción de código, como quieran. Entonces, tenemos el constructor de invitado, el cual le enviamos los dos parámetros y a su vez, pues hace la instancia del constructor padre. Recuerden que la palabra super hace referencia al padre, sean atributos o constructor en este caso. Hasta aquí lo que habíamos visto en la clase de ayer, ¿no es cierto? Pero pues nos hablan de poder sobreescribir los métodos. En este caso, el método del padre tiene mostrar información y definir permisos. Y definir permiso tiene una sobrecarga del método. Entonces, si nosotros vamos por ejemplo, definir permisos, que es el primero. Si nosotros colocamos definir permiso, fíjense que de una vez nos aparece el override para referirse a la sobreescritura de ese método. En este caso, estamos sobreescribiendo el método del padre y aparece super punto definir permiso, haciendo referencia al método de definir permiso del padre. En este caso, si nosotros quisiéramos utilizar la misma información del padre, la podemos dejar así y nos va a salir permiso para el usuario. Pero en este caso lo que queremos nosotros es sobreescribir este método con otra información. Entonces aquí, en vez de dejar por defecto permiso para el usuario, lo vamos a modificar colocándole otra salida. En este caso, permiso para el invitado. Entonces, es el mismo método que hereda del padre, pero se está sobreescribiendo la salida, que en este caso es una salida por consola. Y aquí estaríamos aplicando en este método lo que sería el polimorfismo. Antes había otro mostrar información, había otro método, me salté ese método, ¿no? Mostrar información, en este caso, tenemos el método mostrar información. El método mostrar información va a utilizar el mismo método del padre. O sea, no lo vamos a sobreescribir. Para sobreescribir el método, sí. Hace referencia, el override hace referencia al método del padre. Si yo lo quito, es un método del hijo, más no el método del padre, ¿no? Entonces, si quito el override, quedaría como mostrar info referente a un método de invitado, pero el override hace referencia al mostrar info, que es el método del padre, ¿no? Sea que lo sobrescriba o no. En este caso no lo estamos sobreescribiendo. Si se dan cuenta, sencillamente estamos llamando al método del padre super mostrar info. Es decir, que cuando yo utilice a invitado, o hago la instancia de invitado, le mando el nombre y el email, me inicialice los atributos. Cuando llame a mostrar info, pues mostrar info del padre va a entregarme el nombre y el email inicializados en el constructor. Ya que no lo modifiqué, me va a entregar exactamente la misma información. Pero en definir permiso sí que va a cambiar, ya que acá decía permiso para el usuario
y acá lo estoy sobreescribiendo colocándole permiso para el invitado. Pues ahí sí no estaríamos aplicando aquí estaríamos aplicando el polimorfismo y acá estaríamos dejando exactamente los mismos valores del padre. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Sí o no? Bien, profe, pero realmente un segundo. Ok, bien. Así no sobrescriba el método como el mostrar info por solo usar el padre, se debe dejarlo, ¿verdad? No lo recuerdo bien. Así no sobrescriba el método. Sí, lo que pasa es que lo verdad es como le digo, si usted lo quita, hace referencia a un método propio del hijo, y al colocarlo hacemos referencia al propio del padre. La palabra super, igual que el constructor, hace referencia a los atributos y métodos del padre. En este caso, estamos llamando a mostrar info y estamos eh, eh, llamando al método del padre que tiene exactamente la misma información. Por lo tanto, no lo estamos sobreescribiendo, estamos dejando exactamente los mismos datos. Profe, Entonces, cuando ustedes vean el override, pues se hace referencia a una sobreescritura de un método, pero en este caso realmente queda exactamente los mismos datos. Diga. así lo que preguntaba era eso, como no estábamos sobreescribiendo el método porque no le estamos cambiando nada, ya agregando solamente el super, ahí lo estamos llamando del padre. Entonces el override quedaría como pues no sería como obligatorio, ¿no? Porque no estamos sobreescribiendo nada, solo llamándolo. Ujú. Sí, correcto. Al colocar la palabra super, mostrar info, estamos llamando al método del padre. Pero en este caso, pues, estamos haciendo el ejercicio con los métodos para mostrarles los métodos con la sobreescritura. O sea que si por ejemplo yo más adelante voy a usar el del padre, pero como no lo voy a sobreescribir, podría omitir el override, pues más podría, Ah, porque no. sí. Y Ajá, colocar super, mostrar info. exacto, solamente Igual que super y hicimos quitar el acá el override. super con el controlador. Inclusive lo hicimos en la clase anterior con los getter. Ustedes se acuerdan por acá. Sí, yo En me acuerdo que la llamó en un cuenta, acá estoy constructor. llamando a get nombre, get precio. Son métodos directamente del padre. Y otra Y acá, pregunta, bueno, este sí, porque esa sí era la de sobreescritura directamente de tu string, de la clase object, no del padre en este caso. o sea, hay que copiar el override porque si era ciertamente obligatorio porque lo iba a modificar, pero en este no es obligatorio porque no está modificando No nada. lo estamos modificando, estamos colocando el mismo valor Ah, de listo. padre. Y la otra consulta es, en este caso estamos llamando al del padre, ¿cierto? O sea, el invitado es el hijo del padre, pero en ese caso habría que agregar otro atributo o no es necesario, porque No, me no, acuerdo que había pero, comentado que en la abstracta pero había... hábleme despacio, Soga, porque se le está cortando y entonces le escucho por partes. Ah, ok. La Ahí se... pregunta. Ah, sí, en este caso hay que agregar, por ejemplo, otro método, digo, otro atributo, o solamente con todo lo del padre ya sería, ya sería, cubriría todo. Atributo al invitado. Exacto. Otro atributo o se puede dejar con lo mismo del padre y no pasa nada. No se puede. Lo que pasa es que a veces si usted quiere una clase que tenga los mismos atributos, pero los métodos sean distintos. Ajá. Entonces, en este caso, queremos que tenga los mismos atributos, pero queremos modificar los métodos del padre, como en Ok. este caso. Como el último.
Ah, listo. Muchas gracias. Bueno, Profe, ¿podría vamos mostrar el usuario, por favor? recuerden que el usuario lo único que interesa son los atributos, el resto siempre es igual, constructores, getter y setter. Y bueno, en este caso los métodos que definimos, que era mostrar info, dar permisos y definir permisos. Vamos entonces a crear ahora otro, el cliente. Cliente. Entonces el cliente lo mismo, también va a extender de usuario. Y este sí va a tener un atributo adicional, por ejemplo, la dirección del cliente. Podemos crear ahora sí el constructor. Y pues el constructor va a pedir nombre, email y dirección, donde nombre y email es para inicializar los atributos del padre y pues dirección es para inicializar el atributo propio de la clase cliente, ¿no? Y también crear los getter y los setter de la variable, en este caso de dirección. También sobreescribir los métodos mostrar info. En este caso, para lo mismo que estamos hablando ahorita, podemos dejar la misma información del padre, pero aparte quiero agregar yo otra información. Ahí estamos haciendo la sobreescritura. De pronto ahí queda más claro cuándo se diría y cuándo no. Fíjense que acá estamos sobreescribiendo el método, dejando la misma información del padre, pero aparte de la información del padre, le estamos agregando dirección. Entonces hay casos donde necesitamos la misma información del padre, pero aparte otra información adicional. Ese es este caso. Y estamos hablando nuevamente del polimorfismo. ¿Mm? Y la otra era definir permisos. Pero definir permisos, creo que acá lo habíamos hecho, era cambiándole permiso para el invitado. Entonces acá coloquémosle permiso para el cliente. Voy a poner algo ahí. Entonces fíjense, es lo mismo, solo que esta clase tiene un atributo. Se aplica lo mismo que vimos ayer, que el constructor entonces tiene un atributo adicional. Y pues inicializamos ese atributo. Tiene los getters de ese atributo, getter y setter. Y en este caso, pues mostrar info igual que el invitado, pero mostrar info tiene la misma información del padre más dirección. ¿O no? Ustedes deciden qué es lo que debe tener. Si la necesitamos la información del padre o no. Es una formación distinta. ¿Mm? Sí, igual al otro, ¿no? ¿Listo? Tenemos otro, clase admin, igual. Va a tener el rol, va a tener el constructor,
No heredé. Y tengo que aterrizar. Mostrar info. Mostrar info, podemos dejar la misma información del padre, como hicimos ahorita. Y le agregamos rol. En rol. Y el otro método es definir permiso. Igual que teníamos. Y acá permiso para el cliente, permiso para el administrador. Igual. Entonces, sobrescribimos en todos definir permiso. Fíjense que en todos está definido. Está sobrescrito definir permiso. Y mostrar info. En este caso trabaja el padre, la información del padre más la del hijo. Información del padre más la del hijo. Esta solamente la información del padre porque se quiso dejar de esa manera. Pues la intención de este ejercicio era pues mirar la sobrecarga de métodos y polimorfismo de las funciones del padre. En cuanto a la clase main, pues podemos llamar al usuario y en este caso podemos utilizar el constructor para crear un usuario, pero digamos que queremos crear varios usuarios, no solo uno, sino varios. Entonces, podemos crear un array de usuarios. Y fíjense acá, ya que ahorita vamos a entrar al tema de los arrays, podemos tener un array de enteros, o como explicamos ayer, un array de string, pero también un array de usuario. ¿Sí? En este tipo de array primitivo, vamos a llamar usuarios, cuando creamos nosotros un array, debemos decirle cuántos elementos van a ir en ese array, ya que no son dinámicos. En este caso van a ir 4 elementos dentro de ese array. Y pues en este caso le decimos el tipo que iría dentro de ese array. Entero, string, booleano, float. Es un array de usuario. Siempre lo colocamos en plural ese array. Y en este caso le definimos la cantidad de elementos que va a ir en ese array de usuario. Podemos decirle que en la primera posición, recordemos que un array, los elementos que van dentro de ese array, pues el primer elemento siempre tiene la posición 0, 0, 1, 2, 3, 4 y así con cada uno. Entonces, en este caso, le estamos diciendo que a usuarios en la posición 0 le queremos agregar un nuevo usuario. Pero, acá viene algo muy interesante. ¿Qué tipo de usuario? ¿Cómo así qué tipo? Bueno, pues este es el padre. El padre es el usuario, pero tiene muchos hijos, invitado, cliente y admin. Entonces, yo le puedo decir, ok, es que yo quiero crear en la primera posición, pues el usuario. Y que se llame María. Y que el email sea maria@gmail.com, por ejemplo.
Entonces, tenemos un usuario, una lista de usuarios, un array, donde el primero elemento de ese array, pues es un usuario llamado María. Bien. Pero yo quiero que mi segundo elemento del array de usuarios no sea un usuario común o general, sino quiero que sea un invitado. Un invitado llamado José@gmail.com. Invitado me recibe los dos parámetros, nombre y email. Pero ¿cómo así que invitado? Si me está diciendo que este array es de puro usuarios, ¿sí? Este array es de puro usuarios. Pero es que invitado también es un usuario. Invitado hereda de usuario. Por lo tanto, también es un usuario. Tienen los mismos atributos y los mismos métodos del padre. Por lo tanto, perfectamente en este array de usuario puede ir invitado. ¿Mm? Y lo mismo pasaría para cliente. Pero cliente me pide 3 parámetros. Me pide, vamos aquí, likes. Y también pide la dirección. Cliente también hereda de usuario. Por lo tanto, déjame borré una llave, ¿no? Por lo tanto, en la posición 3, 0, 1, 2, en la posición, en el tercer elemento, en la posición 2, voy a agregar a cliente. Al cliente heredar de usuario también pertenece a la array de usuario. Y lo mismo con admin. Admin me recibe nombre, email y rol. Pepe. Pepe. Y el rol, pongámosle por ejemplo, eh, administrador. Mi administrador. Posición 3. Entonces, fíjense que tenemos una clase usuario. Hacer una clase, yo puedo crear un objeto. Acá lo creamos. Tenemos una clase invitado que heredó de usuario, por lo tanto tiene todos los atributos y los métodos. Lo mismo cliente, lo mismo admin. Y acá lo que queremos es crear un array de usuarios. Pero resulta que es que todos son usuarios. Es un array primitivo. Tenemos que decirle cuántos elementos van a ir dentro de ese array. En este caso, 4. Es un array con diferentes tipos de usuarios. Profe, un favor, ¿me podrías dejar ver un momento usuarios? Ahí abajo. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá?
¿Mm? ¿Van conmigo? Profe, una duda. Ahí, no alcanza a escuchar bien. Cuando mencionaba lo de los arrays, había que colocarle el tamaño porque no es dinámico. ¿Mencionaste algo así? Este array es un array primitivo, no es dinámico. Después veremos los arrays dinámicos. Entonces, por lo tanto, hay que definir a cuando se crea el array cuántos elementos va a tener. Listo. Y hacer tipo usuario, colocas, por ejemplo, invitado, cliente, admin, porque todos descienden de él, ¿cierto? Si fuera otro que no extendiera, no se podría colocar. Correcto. Ok, gracias. ¿Cómo vamos hasta acá, por favor? Sofía, Sócrates, Bien, Santiago, teacher. Todo bien, Cés, profe. Manuel, Luz, Leonardo, Jonathan, Johan, Jair, Iván, Emerson, Diego, Daniel, César, Carlos. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Todo claro, profe. De momento bien. Y nosotros queremos recorrer un array. Pues ya sabemos que para recorrer un array, pues de una vez pensamos en for. El array tiene un límite, tiene un rango desde que arranca el array hasta que termine. Entonces ya con eso podemos hacer el recorrido del array de un for. Podemos hacer un for normal, ¿sí? Decirle desde dónde arranca, de la posición 0 hasta la longitud del usuario. Y en cada ciclo quiero que a usuarios, ¿sí? En este caso, el array de usuarios, en la posición de i, por ejemplo, entonces me muestre la información. Es un for que arranca desde 0, va hasta la longitud de usuarios. Usuarios es un array que tiene 4 elementos, por lo tanto, acá iría 4. Es el mismo len de Python. Entonces, va desde 0 hasta la longitud de elementos que tiene el array, que en este caso serían 4 elementos. En cada ciclo va a estar aumentando. En el primer ciclo, pues agarra y empieza en 0, por lo tanto usuarios es 0. Va a mostrar el del primero, que es usuario, María, y va a mostrar la información. Después se incrementa en 1, en el siguiente ciclo sería 1, o sea, invitado, va a mostrar José. Y después el 2, va a mostrar Gladys y tal. Y después el 3, y va a mostrar tal. En cada ciclo va a ir mostrando la información correspondiente. Por eso colocamos la i para que vaya cambiando. De igual manera, podemos hacer lo mismo para que nos muestre la información de definir permisos. Y podemos colocarle a un sistema un vacío para que haga un salto de línea. Si nosotros lo corremos, cerremos acá herencia, corremos esto, entonces fíjense en que parte del primero, que es usuario, me muestra María. Después, y pues la definirle permiso, que es permiso para el usuario. Después sigue el siguiente, que es José, y permiso para el invitado. Siguiente, que es Gladys, permiso para el cliente. Siguiente, que es Pepe, permiso para para el administrador. Y este de línea acá solo es para este salto, para que se haya no quede pegado ahí nomás. Si quieren, lo borren, esto solamente para eso. Que sea bonito. Creamos un array, alimentamos el array, recorremos el array. Ese array también puede recorrerse con un for each.
Queda mucho más claro, mucho más bonito. ¿Cuál es la diferencia? Es que el for, usted le dice desde dónde va hasta dónde va. El for each recorre todo. Todo. Entonces, si usted va a recorrer todo el array, utiliza el for each. Coloca el array acá, que llama usuarios, y acá le coloca la variable que usted quiera, u, x, p, papito, memita. En este caso, pues, por buena práctica, si la clase se llama usuario, pues es usuario. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es un array de enteros, pues acá sería un tipo entero. Si es un array de string, este es un tipo string. Si es un array de usuarios, pues acá es un usuario. Y la variable la que usted quiere. Y pues acá sería usuario, mostrar info, usuario, definir permiso. Y de todos modos, el salto de línea para que sea bonito. Esto es esto mismo, pero sin la i. No tenemos que decirle de dónde hasta dónde va y que va a incrementar en cada ciclo, ni en cada ciclo colocar que la i, ya que sencillamente el for each va a ser desde el principio hasta el fin y siempre se va a incrementar. Entonces no hay que especificarle, es mucho más limpio, ¿no? Entonces cuando se tenga que recorrer un array de principio a fin, utiliza el for each. Si comentamos acá, vemos exactamente lo mismo. Pero pues el código quedó más bonito. Profesora, que el for es cuando voy a parar en alguna parte, mientras que el for is es cuando lo voy a hacer todo completo. Ese es Sí, como cuando usted le dicen, muéstreme los 5 primeros usuarios, usted ya sabe que va desde 0 hasta 5. Muéstreme desde 5 al 10, donde tiene un rango. Pero si usted le dice, muéstreme todos los usuarios, entonces el for each, todos. ¿Y cuáles tienen mejor rendimiento? Pues, Eh, pues este más que todo es, cuando usted quiere especificar un rango, ¿sí? De todos modos, los dos van a hacer el mismo recorrido, ¿sí? Solo que pues acá usted lo tiene para especificar un rango o un fragmento de ese array. Y pues en el tema legible, siempre el código hay que hacerlo legible. Es mucho más legible este código. Pero los dos van a hacer lo mismo, van a recorrer el array. ok, muchas gracias. Antes, cuando estaba aprendiendo Java hace muchos años, los temas de rendimiento se medían mucho, pero recuerden que ahorita estamos ya con máquinas diferentes a ese entonces, ¿no? Eh, Ahora, si hablamos ya de dispositivos pequeños que Java sigue usándose para dispositivos pequeños, pues ya tendríamos que mirar esos tipos de dispositivos, pero aún así todo ha avanzado tanto que esas restricciones que teníamos han cambiado mucho, ¿no? No me acuerdo que nos ponían a hacer cálculos en ese entonces, de diferentes procesos y eso. Cuidábamos mucho todo el tema del consumo de memoria y demás. El tema de software sigue siendo muy importante, igual que el de móviles. El tema de web nos preocupamos, proceso es importante, pero también nos preocupamos más en el tema de almacenamiento, ¿no? En la base de datos. Es que siempre los servidores que tenemos ahorita o que alquilamos ahorita tienen eh, muy buenas características, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos nuestro ejercicio completo. Bueno, también si queremos em, llamar a usuario y no hemos creado ninguno, ¿no? Usuario 1, llamémoslo. Entonces vamos a crear un nuevo usuario utilizando el constructor. Y acá lo llamamos. Entonces, eh, digamos que se llama igual que esto, bueno, llamémoslo de otra manera. Sara. Sara.
Entonces a usuario 1, yo podría decirle que definir permisos y usuario 1 también tenemos definir permisos, pero especificando el rol. Esa es la sobrecarga de métodos, ¿no? Porque vimos que el usuario tiene dos métodos. El mismo nombre, definir permisos, pero uno recibe parámetros y otro no recibe. No recibe y sí recibe. Y acá vemos el uso. Definir permiso sin parámetro, definir permiso con parámetro. Permiso para el usuario, permiso para el rol supervisor. Profe, ¿me dejarías ver un momento la pantalla de admin, por favor? ¿No? ¿Me dejas ver el usuario admin, por favor? Y pues ahí pusimos en práctica el tema de polimorfismo. ¿Cómo quedamos ahí, por favor? Bien, sí, señor. Bien, profe. ¿Me podrías mostrar un momentico el método, la clase main? Es para ver lo que es. Ese. Profe, una consulta, porque en la línea 32 deja, digamos, el método de definir permisos vacío y después lo vuelve a colocar y ahí sí le coloca el rol. Porque son dos métodos distintos. Fíjense que este es un método, es el mismo método, pero con parámetros distintos. Ok. Este método recibe un parámetro y este método no recibe, perdón, este método recibe y este no recibe. Ese es el tema de sobrecarga de métodos. Podemos tener dos métodos que llaman exactamente igual, pero reciben parámetros distintos. Por eso estamos acá usando el método que no recibe y el método que sí recibe. Y Ah, ok. vimos que la respuesta es que el primero nos dice permiso para el usuario y el siguiente nos dice permiso para lo que le hayamos mandado como parámetro. Ah, ok. Ese es, profe. Esa es la sobrecarga de métodos. ¿Listo? Bueno. El último tema que tenemos que nos queda por ver es el de abstracción. Entonces ahí ustedes tienen el ejercicio, si de pronto le cambié algo.
Entonces, abstracción consiste en ocultar los detalles de implementación de un objeto y exponer solo las funcionalidades esenciales. Es un proceso que permite centrarse en lo que un objeto debe hacer, en lugar de cómo lo hace. Esto permite a los desarrolladores trabajar con conceptos de alto nivel sin preocuparse por los detalles internos. La abstracción se logra utilizando las clases abstractas e interfaces. Recuerden que hablamos de eso, de las clases abstractas, el día de ayer. Clases abstractas proporcionan una base común con métodos que deben ser implementados por las subclases. También pueden tener métodos normales. Son utilizadas para definir una estructura común y obligar a las subclases a proporcionar implementaciones específicas. Las clases abstractas se usan cuando se tiene una estructura común que desea que compartan varias subclases, pero no quieres que se pueda crear una instancia directamente de la clase. O sea, cuando tenemos una clase, como en este caso usuario, pero no va a hacerse una instancia de usuario, pero sí necesitamos que las clases que hereden obligadamente tengan que implementar los métodos, pues entonces pensamos en una clase abstracta. Tenemos los métodos abstractos, son métodos sin implementación en la clase abstractas. Las subclases deben proporcionar una implementación para eso. Los métodos concretos son métodos con implementación en la clase abstracta. Las subclases deben usar estos métodos tal cual o sobreescribirlos si es necesario. O sea, son métodos normales. Uso de las clases abstractas, bueno, ahí están como implementaciones comunes, para compartir implementaciones comunes, el tema de herencia, contratos obligatorios, como el tema de las interfaces, instanciación directa. Y el otro tema son las interfaces. Las interfaces es una colección de métodos abstractos, o sea, todos los métodos que están en interfaces son abstractos y públicos, métodos con implementación predeterminada y métodos estáticos. También tienen métodos estáticos, es decir, que no necesitan implementarse de la interfaz, sino sencillamente igual que el static de una clase. No lo hemos, creo que no, eso no lo hemos visto. Bueno, después lo vemos. Entonces, igual que el static de una clase, en el tema de las interfaces, no necesita hacer una instancia de la clase para poderlo utilizar. Y cualquier clase la puede utilizar. En los de métodos por default, esos métodos eh, pueden sobreescribirse, ¿sí? Y son opcionales en la implementación. Ahorita lo vamos a mirar. En cambio, todos los otros métodos de la interfaz son abstractos, por lo tanto, son obligatorios implementarse. Pues Java solo podemos heredar de una clase y para herencia múltiple en los comportamientos, pues entonces utilizamos las interfaces. Entonces, los métodos abstractos son métodos sin implementación y deben ser implementados por las clases que implementen la interfaz. Los métodos predeterminados tienen una implementación por defecto, permiten agregar nuevos métodos y permiten modificarlos, hacer sobreescribirlos. Y los métodos estáticos, pues permiten usar esos métodos sin necesidad de implementar la interfaz. Bueno, ahí está un ejemplo y ahí está el código. Bueno, entonces vamos a mirar. Entonces, ¿ahí me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, se fue la cámara apagada porque está como molestando. Entonces, vamos a crear otra carpeta. Opción. Y vamos a crear ahí lo mismo. Vamos a crear una carpeta para principal y una para modelo. En principal, pues creamos nuestro main. Y en modelo, nuestro personaje. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos nuestra clase normal que hemos venido trabajando, que tiene sus métodos. En este caso, es un string. Y eh, pongámosle que el personaje tiene un nombre y tiene salud.
y tiene su constructor. Y va a tener sus métodos getter y setter, tal como hemos venido trabajando. Bien. En este caso, no es una clase común. Es decir, no necesitamos que se haga una instancia con esta clase. ¿Sí? Por lo tanto, al no querer que se haga una instancia con esta clase, vamos a decir que esta clase es una clase abstracta. Entonces acá, antes de class, le vamos a colocar abstract. Con eso vamos a decirle que queremos que sea una clase abstracta. Por lo tanto, no va a poderse hacer una instancia de esa clase. Es decir, acá en main, vamos a colocar el método principal, y yo digo personaje, ¿cómo le damos personaje? Personaje 1 igual a new personaje. No me va a permitir hacer la instancia, igual como hicimos hace rato. ¿Mm? Instancia no se puede porque es una clase abstracta. Lo que se puede es heredar de esa clase. ¿Sí? Si se dan cuenta, es la misma estructura de la clase que hemos venido trabajando. ¿Mm? También puede tener métodos normales. Por ejemplo, un método que no devuelva nada. En recibir daño. Es un método que va a recibir un entero que viene siendo la cantidad de daño. Y lo que va a hacer es que cuando se active este método, se llame este método, pues entonces a salud, nosotros le vamos a restar el daño. Entonces, si tiene 100 y le hacen 50 de daño, pues le quedan 50. Recuerden que, aunque podemos trabajar directamente así salud, la buena práctica es colocar la palabra this. Estamos restando, ¿no? Fíjense que acá hay un menor, ¿no? Si no lo ven, ahí hay un menor, miren. Dígame, Daniel. Profe, ahí de casualidad habría que hacer la verificación para que sea mayor que cero. La salida. También tenemos una verificación. Vamos a decirle que la condición, queremos que la salud, si salud es menor que 0, entonces nosotros vamos a decirle que salud es igual a 0, o se le asigna un 0, ¿no? Así siempre va a ser 0, no va a pasar, no va a ser negativo, pues. Llegue a 0 y puede colocar una condición y cuando llegue a 0, pues se muera. Recibimos daño, llegamos a una cantidad, le restamos a la salud, si la salud es menor que 0, en ese momento pues es 0. También puede tener un método, como hemos venido trabajando ahorita, que es el que nos permite mostrar info. Y nos muestre, ¿qué le colocamos? Nombre, ¿no? Nombre. Y nos muestre la salud. Fíjense que hasta el momento es igual que lo que hemos venido trabajando. Es una clase que tiene sus atributos, su constructor, sus getter y setter. Tiene un método normal para recibir un daño y un método para mostrar la información. Pero al colocarle abstracta, entonces no podemos hacer una instancia de este método. Solo, perdón, de esta clase. Solo podemos heredar de esa clase. Pero también esta clase tiene métodos abstractos. Los métodos abstractos no son métodos que no son implementados en la misma clase, sino son implementados en la clase que hereda. Entonces, es público, es un método abstracto, no devuelve nada. Y le vamos a llamar que es el método atacar.
Ahí está definido el método abstracto. Mire que la única diferencia de un método normal es la palabra. Y pues no tiene la implementación, ya que la implementación la va a tener en la clase que herede. En este caso, es un método que va a recibir como parámetro un personaje, que es el objetivo, personaje objetivo, por ejemplo, o objetivo nomás, porque objetivo. Y pues él recibe un personaje que es el que va a atacar. Es un método abstracto. Los métodos abstractos no tienen implementación, tienen la palabra abstracto. Y por supuesto debe pertenecer a una clase abstracta. Y esos métodos abstractos obligatoriamente deben ser implementados por la clase que herede de la clase abstracta. ¿Cómo vamos hasta acá? Es decir, entonces que cuando se define un método abstracto solamente funciona dentro de la clase Escucho muy definida. pasito, Johan, dígame. Dentro, cuando se define un método abstracto, únicamente se puede, o sea, bueno, se puede establecer dentro de una clase que también Abstracto, sea abstracta. Ok, sí. listo, listo. ¿Ya pregunté algo, Leonardo? Sí, digamos en este caso, la, el método que no es abstracto, cuando se herede por otra clase, digamos, en ese caso se puede omitir ese método. Sí, sí, los Ah, únicos obligatoriamente son, estos métodos funcionan exactamente igual como como las otras clases. Usted puede sobreescribirlos o puede usarlos o no. ok, gracias. Sí, sí, los métodos abstractos. Ojo, los, met- em, los métodos abstractos vienen en las clases abstractas y las interfaces. Ahorita vamos a ver las interfaces. Entonces, esos métodos son obligatoriamente usados en las clases que heredan o en las clases que implementen las interfaces. Los que sean métodos abstractos deben ser implementados. Bueno, entonces vamos a crear una clase enemigo. Enemigo. Esta clase enemigo, pues va a heredar de personaje. Enemigo es un personaje. Recuerden que ya hablamos de eso en herencia, ¿no? Recordemos que creamos un padre y las clases, pues van a heredar los mismos atributos del padre. Y pues en un juego, un enemigo es un personaje, ¿no es cierto? Y el jugador también es un personaje. Entonces, en ese caso, es el enemigo. Recuerden que nos sale esto rojo porque debemos crear el constructor. Enemigo no va a tener ningún atributo, así que podemos sencillamente desde aquí crear el constructor, ¿sí? Bueno, en este caso, vamos a crear el constructor directamente entonces de aquí para que no me pida lo de las clases abstractas. Eh, me sale para crear el constructor porque me está pidiendo primero que implemente las clases abstractas. Fíjense que primero me está diciendo que implemente las clases abstractas, entonces vamos a hacerlo.
Me dice, implemente primero los métodos abstractos, entonces vamos a hacerlo. Y ahora sí, implementa el constructor. Listo. Recuerden que estamos hablando de personaje y personaje tiene un método abstracto. Entonces fíjense que lo primero que decía es implemente el método abstracto. El método abstracto se llama atacar. Y de una vez, él me lo coloca acá, para yo poder implementar ese método. Y ahora sí, tengo el constructor. Si yo borro esto, le duele. Le duele. Dice, no, señor, esta es una clase abstracta, así que tiene un método abstracto, por lo tanto, impleménteme esos métodos. Son obligatorios implementar los métodos abstractos. ¿Mm? Y tenemos métodos normales como mostrar info. ¿Mm? Entonces, vamos a colocar el método mostrar info para sobreescribirlo. Vamos a colocar la misma información del padre, pero le vamos a agregar una información extra. Enemigo sin arma. Enemigo sin arma. Entonces me va a mostrar nombre, salud del enemigo y un enemigo sin arma. Eso es lo que me va a mostrar. Esto es lo mismo de polimorfismo que ya miramos hace rato. Y va a tener un método propio también. Entonces, vamos a tener un método propio. De escribir arma. En ese caso, no tenemos arma. Sin arma. Entonces tenemos un enemigo que hereda de personaje. Personaje es una clase abstracta, por lo tanto tiene un método abstracto. Me obliga a implementar ese método abstracto, que no he colocado nada todavía. También personaje tiene recibir daño y mostrar info. En este caso vamos a colocar mostrar info para que me muestre la información del enemigo. Y tiene un método propio para describir el arma, que en este caso sin arma. No tiene arma. Y el método atacar, entonces recibe un personaje y vamos a decirle, y vamos a sacar un mensaje que me muestre el nombre de quien está atacando. Estamos heredando de personajes. Personaje tiene los getter y los setter, entre esos get nombre. Por ahí le vamos a decir get nombre y concatenamos. Está atacando a y recibimos el objetivo y el objetivo también tiene un nombre. Entonces, cuando este enemigo ataque a un objetivo, se va a activar, ejecutar esta función y por consola va a salir el nombre de este enemigo, un mensaje que dice está atacando a y depende del objetivo que recibe, que es otro personaje, también tiene que el nombre. Esto de acá es importante porque pues podemos recibir un entero, podemos recibir un string, pero también podemos recibir objetos. También podemos recibir objetos. Entonces, si yo tengo un personaje y hay un objeto arma y yo quiero equiparme con esa arma, recibo como parámetro un arma. Si hay un poder en el piso y yo lo tomo, recibo como parámetro ese poder del piso y me lo cargo. En este caso, estoy diciendo que el método atacar necesita un objetivo para atacar. Cada vez que utilizo el método atacar, sea disparar, pegar, lo que sea, pues le voy a ese objetivo, voy a tomar el nombre de ese objetivo para salir por consola
El nombre del enemigo está atacando a el objetivo tal. Esa es la intención. Y también le podemos decir que al objetivo tiene un método de recibir daño y le vamos a decir que le vamos a hacer 10 de daño. Objetivo es un personaje y personaje tiene un método de recibir daño, que si le mandamos una cantidad, descuenta de la salud, que sería 100. Entonces, ese objetivo, sale el mensaje que está atacándolo y le estoy diciendo que a ese objetivo va a recibir daño de 10. Y estoy haciendo 10 de daño por cada ataque. Entonces, tanto el enemigo como el objetivo son personajes. Ya sabemos, cuando vimos en polimorfismo, que nosotros podemos crear de usuario muchos usuarios diferentes. Igual, en personaje podemos tener el personaje enemigo, el personaje neutral, el personaje guerrero, el personaje mago, igual. Eso es lo que estamos haciendo acá. Ese es un personaje enemigo y va a llegar por acá otro personaje enemigo o un personaje, el jugador, por ejemplo. ¿Cómo vamos acá? ¿Sí me entienden? ¿Cómo lo ven? Bien, sí, señor. Preguntas acá, por favor. Activos, activas. ¿Nos dio sueño? ¿No se entiende? ¿Todo bien? Sí, profesor. Entonces, ahora vamos a crear aquí el arma. El arma, así, el personaje era una clase abstracta. El arma va a ser una interfaz. ¿Sí? Ojo, a mí, no es que tenga que hacerse así. A mí me gusta a las interfaces colocarle una I acá. Me gusta colocarles una I al principio. Y eligen interfaz. ¿Por qué les pongo una I? Porque a veces entre todo el reguero de código me gusta distinguir cuáles son interfaces de las clases. Por eso le pongo una I. Y eligen que sea interfaz. Las interfaces, a diferencia de las clases, no tienen atributos y tienen métodos abstractos. Entonces, tenemos la interfaz de arma, la cual tiene los métodos abstractos. Aquí voy a colocar un método que no devuelve nada y se llama el método cargar. Si se dan cuenta, personaje, le colocamos public y ya está. Aquí no es necesario, porque aquí todos los métodos son públicos y abstractos. Así que solo debo colocarle lo que va a devolver y cómo se llama el método y lo que va a recibir si es que recibe algo. Por ejemplo, disparar. Recibe al personaje objetivo. Y mostrar info, el cual solo saca información. Entonces, esto es una interfaz, a diferencia de esta, que es una clase abstracta. Y esa interfaz, los métodos, son públicos y abstractos. Por eso no hay necesidad de colocarle público y abstracto.
Y como son métodos abstractos, pues solo están declarados, ya que va a implementarlos la clase que implemente la interfaz. ¿Y para qué nos sirven? Bueno, resulta que esta clase personaje tiene una clase atacar abstracta y mi enemigo heredó de esta clase. No puedo yo heredar de otra clase, ya heredé de una, no puedo heredar de otra. Pero me hicieron falta métodos. No puede tenerlos este personaje porque no tienen nada que ver con este personaje. Ya que cuando herede no solo enemigo, sino jugador, si enemigo hereda de personaje y jugador hereda de personaje, y coloco 3 métodos abstractos, los 3, tanto jugador como enemigo, están obligados a implementar esos métodos. Y no me sirve, yo solamente quiero que este método sea el obligatorio para implementarlo tanto enemigo como jugador. Pero yo quiero decidir que estos métodos adicionales solo sean implementados por el jugador, no por el enemigo. Entonces, como me hicieron falta métodos, me creé una interfaz. No extenderlos, implementarlos. La interfaz no se extiende, sino se implementa. Entonces, cuando yo necesito métodos que no van a ser utilizadas en todas las clases hijos, sino en algunas, y la herencia ya se hizo, es donde aparece la interfaz, para darme esos métodos abstractos adicionales a esas clases. ¿Sí? O más o menos de pronto no. ¿Podría repetir eso último, profe? Cuando necesitamos Bueno, vamos a hacer la clase, métodos ahorita lo para repetimos para que la vean implementada. Bueno, terminemos acá y ahorita lo repito. Miren, aparte de los métodos abstractos, la interfaz tiene los métodos por defecto. Ojo que a ese sí hay que decirle que es un método de defecto. Aquí hay un método por defecto. Se llama limpiar. Los métodos por defecto son métodos que pueden o no ser implementados, no están obligados a ser implementados, son opcionales. ¿Sí? Limpiando el arma. Limpiando el arma. Este método default, la clase que tenga la implementación de la interfaz puede o no, no está obligado, puede o no a implementar este método y sobreescribirlo si quiere. Adicional a ese tenemos el static. El static de escribir arma arma usada para atacar enemigos. Estos métodos static pueden ser usados sin necesidad de implementar la interfaz. Ojo que son 3 cosas. Una, las interfaces pueden tener métodos estáticos. Los métodos estáticos pueden ser usados por cualquier clase sin necesidad de implementar la interfaz. Ese es el primero. 2, los por defecto. Métodos predeterminados pueden ser usados o no por las clases que implementan la interfaz. Es decir, las que no la implementan, no. Las que implementan la interfaz pueden usarlas o no. No están obligados.
Y los métodos abstractos, que no hay que colocar los que son públicos abstractos. Lo puede hacer, pero no es necesario. Que están obligados a implementarse por las clases que implementen la interfaz. ¿Cuáles normalmente uno usa? Esos. Realmente uno usa son estos. Realmente. Pero se los muestro todos por si los llegan a encontrar. Es decir, métodos que no van en la clase abstracta se dejan en la interfaz. Los métodos que no van en la clase abstracta es porque de pronto tenemos 3 hijos, pero usted no quiere que los 3 hijos tengan los mismos métodos. Entonces dice, no, yo solo quiero que tengan un método en común o 2 métodos en común, pero no todos. Entonces, yo quiero que, por ejemplo, el hijo 1 tenga un método adicional, crea una interfaz para eso. Yo quiero que el hijo 2 y 3 tengan 2 métodos adicionales, entonces crea una interfaz para eso. No todos. Si usted quiere que todos los hijos tengan los mismos métodos, pues entonces para eso la hace directamente en la clase abstracta. Profe, ¿y cuántos por default pueden haber en la interface? Igual que en el método normal, ¿no? Pueden crear varios métodos. Estos métodos son como los métodos normales de las clases. Los métodos normales de las clases. Usted decía que el static lo puede usar cualquiera que no la implemente. Cualquiera que no la implemente. No importa el paquete que esté, o tiene que ser el mismo paquete. Sí, porque lo que hace usted es llamar la interfaz. Entonces, no pertenece a la instancia de una clase que implemente la interfaz, sino a la propia interfaz. Entonces, solo llama importa la interfaz y si en cualquier paquete, pues se va a traer la importación. Listo. Vamos a verla en acción, creando el otro objeto. Entonces, vamos a crear otro objeto acá. Ya creamos la interfaz, ya creamos el enemigo que hereda el personaje. Ahora vamos a crear el arma. Entonces, vamos a escopeta. ¿Sí? Vamos a crear un arma. Entonces, esta es un arma. Para implementar una interfaz utilizamos esta palabra. Implementar el arma. Acuérdense que es y arma. Yo le puse así, ¿no? ¿Mm? Nos sale el error porque me pide implementar los métodos. Si yo le doy al Enter, pues él me implementa el método cargar, el método disparar y el método mostrar daño. Porque son métodos obligatorios que debo implementar. Este es opcional. Escopeta implementa el arma. Escopeta es un arma. Por lo tanto, tiene para cargar el arma, para disparar y para mostrar la información del arma. Vamos a colocarle un entero para decir cuál es el daño que tiene el arma. Y vamos a colocarle un entero para decir cuáles son las balas que tiene esa arma. Vamos a crear un constructor para esta clase para poder inicializar esos atributos de daño y balas. Entonces, cargar, disparar y mostrar información. En este caso, cargar, pues lo que va a hacer es mostrar un mensajito que diga cargando el arma. Cargando la escopeta. Pero no estoy colocándole punto a ninguna, así que démosla así. Cargando la escopeta. Y entonces las balas se le van a colocar 5, porque esas son las 5 balas. Se cargó la escopeta. Salió un mensaje cargando la escopeta y a balas se le puso 5. Se cargó. Disparar. Disparar, recibimos un personaje para poderle darle plomo. Entonces, miramos un if. Vamos a mirar si las balas son mayores a 0, porque si no son mayores a 0, pues no podemos disparar. Si las balas es mayor a 0, entonces sacamos un mensaje disparando escopeta. Disparando escopeta, disparando escopeta A.
No sé si queda bien escrito, pero digamos, o escopeta. Decimos lo mismo, el objetivo y el nombre del objetivo. Disparando escopeta. Y pues el objetivo, ya sabemos que debe recibir un daño. Y le vamos a hacer un daño, pues lo que definimos cuánto es el daño en el constructor. No sabemos cuánto es. Y pues las balas deben gastarse, ¿no? Porque ya se disparó una bala, entonces debe gastarse. Si no tiene balas, pues entonces le vamos a decir que no hay balas. Debe recargar. Y pues procede a cargar nuevamente el arma. Y en mostrar información, pues mostramos la información del arma. Pues en este caso el arma es escopeta, ¿no? El daño. Y balas. Entonces, fíjense, tenemos una escopeta. Tenemos una interfaz. Nosotros necesitamos saber, o que los programadores que van a tomar este proyecto sepan, que cada vez que quieren un arma, deben implementar esta interfaz, porque están obligados a tener los métodos para cargar, para disparar y para mostrar información. Por eso es que hablan de que la interfaz es un contrato. Están obligados a usar, ¿qué? Estas tres métodos que son los métodos abstractos. Entonces tenemos dos atributos, hacemos el constructor, en este caso necesitamos getter y setter para eso, si no necesitan no se coloca, si lo necesita pues los pone, no hay problema. Tenemos el método que carga, un mensaje que dice cargando y cargamos balas. Disparar, si está mayor a 0, le disparamos al objetivo, le quitamos daño, reducimos las balas. Si no, le decimos que cargue y mostramos la información de la escopeta. Estamos implementando solo la interfaz, no estamos acá heredando de personaje, porque es que la escopeta no es un personaje. ¿Sí se dan cuenta? La escopeta no es un personaje, es un arma. Enemigo sí era un personaje y por eso heredaba de personaje. Diferencias entre interfaces y clases abstractas. Las clases abstractas es una clase normal que tiene atributos, constructores, métodos normales y métodos abstractos y no puede ser instanciada. La interfaz no tiene atributos, no puede ser instanciada, es una tiene métodos abstractos y pues en este caso tiene métodos normales que serían como los de Fauro. Igual que una clase también tiene métodos estáticos, las clases también tienen métodos estáticos. No las hemos usado, pero también las tienen. O sea que realmente estos métodos son iguales a las clases normales. O sea que la única diferencia es esto, los métodos abstractos. Y todos los métodos son públicos y abstractos, por eso no hay que colocarle la palabra público. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, sí, señor. Bien. Bueno, nos falta crear una clase y correr main, pero eso lo hacemos ahorita después de descanso para poder, tenemos que hacer la pausa para parar y poner a guardar la grabación. ¿Listo? Si no, se nos pierde lo que llevamos. Entonces vamos a ver hasta acá esta parte y ahorita regresamos en 15 minutos. ¿Listo? Listo, listo. Listo, profe. Bueno. Listo, profe, gracias.